Muy bien. Buenas tardes a todos, a todas. Qué bueno verlos virtualmente para poder compartir la palabra. Y me gustaría que leyéramos en el libro de Daniel, capítulo 3. En Daniel, capítulo 3. Y vamos a hacer una lectura larga del episodio Rescatados del horno de fuego, que lleva por subtítulo en algunas Biblias. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoráis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: rey, vive para siempre. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña, y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, se ha echado dentro de un horno de fuego, ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre el negocio de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, y demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército, que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego, para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él les dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores,
los capitanes y los consejeros del rey, para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor a fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Hasta aquí la lectura. En este pasaje tenemos una oposición clarísima entre quienes están en comunión con Dios y quienes le llevan la contra a Dios. Y el centro del mensaje aquí tiene que ver con la adoración. Al principio del relato aparece Nabucodonosor, rey de Babilonia, rey de una nación que había conquistado Jerusalén, que había tomado cautivo al pueblo judío y había llevado a muchos de ellos a Babilonia, sometiéndolos bajo su autoridad. Ese rey alza esta estatua que lo representa y elevándose de esta forma a la categoría de un dios, y como tal exigiendo, por supuesto, adoración por parte de sus súbditos. Ahora, Nabucodonosor, ya siendo rey, tenía toda la autoridad, tenía probablemente toda la obediencia, hasta todo el miedo tal vez de su gente que estaba ahí, o sea, del pueblo que vivía en su ciudad, pero ahora fue mucho más allá, quiso ser adorado. Entonces el conflicto de este relato se produce cuando tres jóvenes judíos son acusados de no querer adorar esa estatua de Nabucodonosor. Y allí el rey los confronta y cuestiona el poder del Dios de Israel. En el versículo 15 les pregunta: ¿qué Dios será aquel que os libre de mis manos? En otras palabras, ¿quién será más poderoso que yo? Entonces aquí viene una respuesta en dos partes. La primera transcurre más o menos como uno esperaría que transcurriera, es decir, mostrando una plena confianza en el Dios vivo y verdadero. Como dice acá en el versículo 17: he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Una respuesta totalmente firme porque ellos saben en quién han depositado su confianza. Ellos saben al Dios que sirven. Ellos no tienen duda de su poder, que es incomparablemente superior al poder del rey. Pero la segunda parte de la respuesta no es tan esperable como la anterior, o no es tan intuitiva. El versículo 18 dice: y si no, es decir, y si Dios no nos libra, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. La NTV es mucho más explícita y traduce el 18 así: pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses, ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Sabiendo que tus posibilidades de morir son 50-50, ¿cómo mantener la entereza? Esa pregunta trataremos de responder hoy examinando estos dos polos representados por Nabucodonosor de un lado y estos tres jóvenes de otro lado, Sadrach, Mesach y Abednego. Y lo haremos de la siguiente forma. Vamos a ver primero cómo enfrentan la vida aquellas personas que están en comunión con Dios. Luego, cómo enfrenta la vida aquellas personas que no están en comunión con Dios. Y finalmente, eh, daremos algunas reflexiones en torno a de qué manera esto nos interpela a nosotros. Partamos entonces con, en primer lugar, cómo enfrentan la vida las personas que están en comunión con Dios. El conflicto, como dijimos, se produce cuando los tres jóvenes judíos se niegan a cumplir los mandamientos del rey porque eso significaba ir en contra de los mandamientos de Dios. Es decir, habían dos tipos de mandamientos en oposición: los de Dios y los del rey. Ahora, el pueblo judío se regía por la ley dada a Moisés en el desierto, y en las tablas del pacto entre Dios y el pueblo, esto estaba absolutamente claro. En Éxodo 20, donde se relata el pasaje de los 10 mandamientos, comienza de esta forma: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen,
y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No había lugar a dudas, ¿no es cierto? Adorar la estatua iba totalmente en oposición a los mandamientos de Dios. Entonces, si el principio de comunión con Dios era guardar su ley y el mandamiento era tan claro, por supuesto ellos no podían acatar una orden tan contraria a la voluntad de Dios. Tal vez, me parece, que la primera parte de esta respuesta tiene que ver con ese aspecto legal, porque si se fijan ahí en Éxodo 26 dice, promete misericordia a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y basado en eso, ellos sabían que era factible para Dios obrar de forma milagrosa, en tanto ellos estaban siendo fieles. Sin embargo, aquí hay mucho más que una actitud calculadora donde alguno podría torcer el sentido de este pasaje y decir, bueno, si te portas bien, entonces Dios te va a proteger. No. Y eso lo vemos en la segunda parte de la respuesta, en Daniel 3:18, cuando dice, incluso si Dios no nos libra de este mal, nosotros no vamos a desobedecerlo. Eso básicamente es lo que ellos dicen con su actitud. Entonces, aquí opera algo mucho más allá que el mero cumplimiento de la ley, y esto es la fe. A eso se refiere, por ejemplo, Hebreos 11:34, cuando se menciona a aquellos que por fe apagaron fuegos impetuosos. ¿Y qué es la fe? Al principio de ese pasaje, de ese capítulo, se dice que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Certeza y convicción. La certeza y la convicción se manifiestan no cuando las cosas están yendo muy bien, sino cuando están yendo muy mal. Se ponen a prueba y se manifiestan en toda claridad en medio de las situaciones más inciertas. Entonces, esas presiones externas son las que nos hacen pensar, oye, ¿qué irá a pasar ahora? ¿Qué será ahora de mí? Y en ese momento se sale a la luz todo lo que hay en nuestro interior, sea bueno o sea malo. Entonces, puesto ante este escenario, que como dijimos, hay un 50% de posibilidades de morir y 50% de vivir, estos tres jóvenes consideraron ambas opciones y en ambas confiaron en Dios. Por eso tal vez el versículo 16, que delante no lo mencioné, cuando Nabucodonosor les hace la pregunta, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Ellos dicen, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. ¿Y por qué no era necesario? Porque Dios mismo iba a responder esa pregunta insolente de Nabucodonosor. Si el amor hacia Dios y la fe de ellos eran tan fuertes, probablemente cuando escucharon esa pregunta, lo que pasó por su mente no era un miedo por sí mismos, por lo que a ellos les podría pasar. No era un qué va a pasar ahora con nosotros, sino que con mayor probabilidad lo que pasó por el corazón de ellos fue una indignación tremenda por la forma en que Nabucodonosor estaba desafiando a Dios. Como esa amenaza era dirigida contra Dios antes que contra ellos depositaron su confianza en Él. Y así viven la vida quienes están en comunión con Dios, poniéndolo a Él en el centro, no a uno mismo. Porque la vida no se trata de las circunstancias que nosotros pasamos, sino de qué manera nosotros vemos a Dios en medio de las circunstancias operando, o en qué manera ese orden que Dios revela a través de su palabra se manifiesta a través de las circunstancias que se nos presentan. Ese era mi primer punto, cómo enfrentan la vida las personas que están en comunión con Dios. Veamos ahora cómo enfrenta la vida la persona que no está en comunión con Dios. Retrocedamos ahora al principio del relato y veamos cómo, cómo es posible que a alguien se le pase por la cabeza hacer una estatua de sí mismo para que la gente se arrodille frente a ella y la adore. ¿Cómo pasa eso? La verdad es que esta práctica, bueno, si la ponemos en contexto, no era tan rara en el mundo antiguo. Aquellos gobernantes poderosos que habían acumulado muchas victorias militares, muchas conquistas, que habían ensanchado sus dominios, se veían a sí mismos como deidades, tal vez subordinados a otras de sus deidades de su propio panteón, pero sí con un carácter divino, indiscutible.
Eso pasaba en Egipto, por ejemplo, donde incluso el faraón se emparentaba con algunos de los dioses. O después, después en Roma, sucedió lo mismo al emperador, que se consideraba a sí mismo un dios y había un culto hacia el emperador. Sin embargo, no tenemos que retroceder tan lejos en el tiempo, eh, y ni siquiera tenemos que alejarnos mucho para encontrar ejemplos bastante más cercanos. Cuando tú te olvidas de Dios, cuando tú pones tus propios deseos en el centro del universo, cuando quieres que todas las personas se comporten de la forma en que tú quieres, cuando alguien te dice no, y te da tanta rabia que hasta se te transforma la cara, fíjate que ahí estás bastante cercano de Nabucodonosor, bastante cercano. La única diferencia entre él y tú está dada por la cantidad de recursos de los que él dispone para reaccionar. Como un rey, él por supuesto tenía mucho mayores posibilidades. Pero si se dieran vuelta los papeles, si tú estuvieras en la posición de Nabucodonosor, honestamente, es probable que actúes del mismo modo. Porque ese eres tú cuando no estás en comunión con Dios, poniéndote a ti, a tus propios deseos, por muy torcidos, retorcidos que sean, en el centro de los acontecimientos. La persona que no está en comunión con Dios hace de sí mismo su propio soberano. En otras palabras, quiere mandarse solo y que nadie le diga lo que hay que hacer. Esa frase sí la podemos reconocer, ¿no es cierto? Esa es mucho más común en nuestra habla cotidiana. Y una actitud tan soberbia trae consecuencias negativas no sobre la persona que las pronuncia, no sobre la persona que está viviendo en esa actitud, sino sobre todas las personas demás que los rodean. Nabucodonosor tenía a su disposición un horno que hizo calentar 7 veces para quemar ahí a estos jóvenes. El 7 es un número bien simbólico, y acá en este contexto puede simbolizar la intención de que el horno ya no era factible calentarlo más, o sea, había llegado al límite completo y perfecto de la cantidad de calor que era capaz de desarrollar, y de ahí era imposible subir más. Por algo, aquellas personas que arrojaron el fuego a estos 3 jóvenes murieron cumpliendo esta tarea. Tan fuertes eran las llamas de fuego de este horno, tan plenos. Entonces, no era cosa simplemente de matar a Sadrach, Mesach y Abednego, sino que acá la intención de Nabucodonosor era, pero, hacerlos desaparecer de la faz de la tierra. O sea, tanta ira tenía hacia ellos que quería borrar cualquier rastro de su existencia. ¿Les recuerda algo? En el siglo XX, lamentablemente, alrededor del mundo, vio a millones de personas desaparecer de esta misma forma, sea por motivos raciales, políticos, religiosos, etc. Sin embargo, ninguna de estas excusas era realmente un motivo de peso, sino que lo que pasaba allí, lo que realmente era relevante en cada una de estas matanzas, era la ira de aquellos que tenían poder para matar. Y no solamente los grandes gobernantes, sino los mismos soldados que iban cumpliendo las órdenes, sino aquellas personas que se deleitaban en causar sufrimiento a otros. Ahora, bueno, nos hemos puesto en el lugar de una persona que tenga poder, pero me gustaría que también nos pusiéramos en el lugar de una persona común y corriente, alguien más cercano a nosotros. Y consideremos aquí el caso del pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel es sacado de Egipto y llevado a atravesar el desierto hacia la tierra prometida, recordemos cómo ellos fueron reaccionando frente a las dificultades que había en el camino. Cómo fueron reaccionando cuando las circunstancias se desenvolvían de un modo contrario a sus deseos o a sus expectativas. Cuando se vieron encerrados, por ejemplo, entre el Mar Rojo y el ejército de Faraón, dijeron, mejor hubiésemos muerto en Egipto en vez de morir acá, en medio del desierto. Lo mismo pasó cuando les faltó agua, cuando echaron de menos la carne, cuando les faltó pan. Y finalmente también pasó lo mismo cuando volvieron los espías de la tierra prometida a dar cuenta de lo que habían visto. O sea, los enemigos en esa tierra prometida son tan grandes y tan poderosos que mejor hubiésemos muerto en medio de la esclavitud de Egipto
que acá, donde Dios nos fue a sacar. ¿Notan algo en común entre esa actitud de un poderoso y la actitud de aquella sumatoria de personas comunes? En ambos casos la muerte aparece como una constante. En un caso, en aquel que es poderoso, la muerte se dirige hacia otras personas para destruirlas, en castigo. Aquellos no hacen lo que yo quiero que hagan, no son como yo quiero que sean, no se comportan como yo quiero y espero que se comporten. Pero en el segundo caso, la ira se dirige hacia uno mismo. O sea, para morir, en vez de tener que tolerar el no recibir eso que con tanto deseo anhelo y que nos están negando con tanta crueldad, porque yo me merezco esto y no lo puedo tener. Entonces mejor muero. ¿Qué tipo de ser humano es aquel que piensa en matar o en morir? ¿Qué tipo de ser humano es este que se mueve entre estos dos polos? ¿Alguien que traerá miseria a los demás? Sigamos el hilo del acontecimiento, de lo que acabamos de mencionar. Esa misma actitud del pueblo de Israel en el cruce del desierto se repitió una vez que ellos llegaron a la tierra prometida. Esa actitud de ponerse a sí mismos y a sus propias mezquindades en el centro y no a Dios en el centro causó que el reino se dividiera. Eso mismo causó un paulatino alejamiento hacia las cosas de Dios y un acercamiento hacia los ídolos de los pueblos que los rodeaban. Finalmente deviniendo en un olvido generalizado de lo que eran los mandamientos de Dios, de lo que era el pacto de Dios. Y entonces Dios cumple las cláusulas de ese pacto, las cláusulas de la ley, y permite que reyes extranjeros conquisten esa tierra prometida y sometan al pueblo que él mismo había escogido, porque ellos habían fallado en dar testimonio de su nombre en medio de las naciones. Y ahora esas mismas naciones se erigieron en instrumento de castigo para ellos. Esas naciones que debían ver en Israel un ejemplo de la existencia de Dios, vieron en realidad un terreno débil que era fácil de conquistar. Y efectivamente Dios los entregó en sus manos. Entonces, finalmente, Daniel y sus tres amigos que han sido mencionados en este pasaje llegaron a ser cautivos, llegaron a una posición de vulnerabilidad delante de Nabucodonosor por causa de la desobediencia de su propio pueblo, por causa del alejamiento de su propio pueblo. Esta es la consecuencia nefasta de olvidarte de que Dios es soberano. Vas a repartir miseria hacia los demás, no solamente hacia ti mismo, sino que hacia los demás. Resumiendo, ponerte a ti y a tus deseos en el centro del universo rompe la comunión con Dios. La falta de comunión con Dios produce muerte. Y lo peor de todo, y esto ya entrando al siguiente punto, el tipo de muerte que produce es capaz de durar por toda la eternidad. Entonces, finalmente, veamos, ¿qué podemos decir nosotros ante estos dos ejemplos de vida mostrados aquí en Nabucodonosor por un lado y estos tres jóvenes por otro? La fe confía en la soberanía de Dios, porque la fe hace visible la gloria de Dios manifestada en toda la creación, pero también manifestada en su palabra. En tanto, su palabra revela su persona, su carácter, su voluntad, y nos presenta, por supuesto, a su Hijo, a Jesucristo. Si por la fe realmente viéramos esto, la verdad es que sería muy difícil adorar a otro. Sería impensable incluso. Sin embargo, hemos visto que eso es precisamente lo que hace una persona que no está en comunión con Dios. Acá hay un punto entonces de fe y de cómo la fe es condición de posibilidad para que tú puedas dirigir tu adoración hacia Dios y no hacia ti mismo. O dicho al revés, la falta de fe es la condición de posibilidad para que dirijas tu adoración solo hacia ti mismo, nadie más. Vemos aquí entonces en esta
relación rota, en esta muerte, en esta falta de comunión, un grado de intensidad tremendo, y que la causa de todo esto, si podemos ponerle un nombre, es el pecado. El pecado consiste a ti en ponerte a tu persona, a tus deseos, a tus expectativas, a tu voluntad en el centro de todo, en el centro del universo. El pecado consiste entonces en robarle a Dios esa centralidad que solamente a Él le puede pertenecer. Ahora, la implicancia o la gravedad de la escala a la que ha llegado esta ruptura hizo de que Dios tuviese que enviar a su propio Hijo a poner orden. Porque si la ley había sido dada y la ley había sido olvidada, ahora el tipo de orden que debía imponer era distinto. Y ese orden lo vino a imponer su Hijo. Él vino entonces a abrir la posibilidad de reconciliación, porque el pecado produce muerte, como hemos dicho, y esa muerte consiste en una separación eterna de Dios. O sea, si hasta ahora te parecía que la vida puede ser difícil, o sea, piensa cuánto peor sería si en el mundo no existiera ni la más mínima manifestación de la gracia y de la misericordia de Dios. Pero sí creemos nosotros que Dios ha manifestado su gracia a través de Jesucristo. Él vino a reconciliarnos de la siguiente forma. Él vivió en esta tierra una vida que en todo adoró al Padre, obedeciéndolo pero a la perfección. Llevó una vida en comunión íntima con Dios a tal nivel que el pecado para él era verdaderamente impensable, incompatible con su naturaleza. Y por eso él enfrentó las mismas dificultades que nosotros enfrentamos, con la diferencia que él lo hizo sin pecado. Y esa santidad, ese apartarse completamente del mal, lo hizo estar él en posición de poder morir por nosotros. Porque la paga del pecado es muerte. El pecado no solamente produce muerte en los demás, no solamente produce muerte en nosotros mismos, en este plano de esta vida terrenal, sino que produce muerte eterna. Y esto lo repito de nuevo porque es muy solemne. Si el pecado produce esa muerte, y esa muerte se proyecta por la eternidad, luego Cristo abre la posibilidad de que esa eternidad, o de que ese castigo, no caiga sobre nosotros, sino que caiga sobre un reemplazante. Y Él, al vivir esa vida santa, se torna ese reemplazante, está en posición de morir por nosotros. Entonces esa muerte, que parecía como desenlace de una vida que había sido ya de muerte, cayó sobre su cabeza santa, y esa santidad consumió ese castigo. Jesús debió dirigirse hacia un sufrimiento mucho mayor que el que esperaba a los amigos de Daniel, o el que podríamos esperar nosotros, por ejemplo, conectados a un ventilador mecánico, para ponerlo en contexto pandémico. La noche que fue entregado, su alma estaba afligida hasta la muerte. Sus amigos más cercanos se habían quedado dormidos, mientras él pasaba la noche en vela orando. ¿Y quién más que él podía conocer mejor la magnitud del poder de aquel a quien está orando, el poder de su Padre, el poder de Dios? Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y la certeza es absoluta, mucho más absoluta de lo que pudieron tener estos tres jóvenes ante la amenaza de Nabucodonosor. Jesús sabía de que Dios tenía el poder de librarlo, pero sabía que Dios era soberano para usar ese poder o no usarlo, de acuerdo a su propósito. Cuando Jesús fue crucificado, cuando Jesús fue clavado, pasó por en medio de un infierno, por en medio de la muerte, esto es, un lugar donde la presencia de Dios no está. Él, al recibir en su cabeza el pecado del mundo, enfrentó una situación en que Dios apartó de él su rostro. Pero por otro lado, al cruzar ese infierno, se hallaba un destino incomparablemente bueno, como dice Hebreos 12:2. Por el gozo puesto delante de él,
soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Y si crees en el Señor Jesucristo, lo reconoces como el Señor, si te identificas con el sacrificio que Él hizo, tú tampoco tendrás que atravesar las llamas del infierno, porque ya Él lo hizo. Pero si tú no crees, ese horno calentado 7 veces no será nada en comparación con una eternidad, completamente apartado de la presencia de Dios. Allí no habrá ninguna posibilidad de que entre un ángel a protegerte, sino que ahí tendrás tiempo para seguir adorándote a ti mismo por todo el resto de tu existencia, por toda la eternidad. Para quienes hemos creído, quienes sabemos que al final de nuestra existencia estaremos con Dios, podemos, por su gracia, conducirnos de tal manera que podamos también consolar a los que sufren. Y si nuestro caminar por la tierra se parece a veces a un horno de fuego, tenemos la certeza de que al otro lado veremos a quien murió para rescatarnos y que nos llevará a vivir una eternidad junto al Padre, junto al Creador mismo del universo. En las dificultades que tú estás pasando ahora, porque todos estamos pasando diversas dificultades en estos periodos de tiempo, o sobre todo evidenciadas en estos periodos de tiempo. Te puedo recordar lo que la Biblia promete, que Dios está con nosotros y que nos llevará hasta donde Él nos quiera llevar. Respondiendo entonces a la pregunta que hicimos al principio, ¿cómo mantener la entereza? Nosotros creemos que la respuesta es teniendo una comunión restaurada con Dios, teniendo una relación restaurada con tu Creador. En la historia que leímos en Daniel 3, finalmente los jóvenes son rescatados y Nabucodonosor reconoce el milagro. Sin embargo, si ustedes siguen leyendo más adelante, aún en presencia de esta manifestación gloriosa de Dios, Nabucodonosor no cambió de inmediato. No cambió de caminos. Entonces, nuestra oración es que tu corazón sea más blando que el de Nabucodonosor. Y que si tú oyes la voz de Dios, reconócelo y dale a Él el primer lugar. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos por tu Hijo, te agradecemos que Él vino a rescatar lo que se había perdido. Te agradecemos, Padre, que tú mostraste a través de Él tu amor, que nosotros estando perdidos y sin posibilidad de acercarnos a ti, que estando sumidos en la más absoluta autoadoración, tuviste misericordia de nuestra situación y lo enviaste a Él a rescatarnos. Gracias te damos por Él, Padre. Y te rogamos que la palabra que hemos compartido pueda también llevarnos hacia Él, a considerarlo, a confiar en Él, a identificarnos con su vida, con su muerte, con su resurrección. Guíanos, Padre, te lo rogamos. En el nombre de Jesús. Amén.